Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy venimos con una propuesta muy facilita de realizar y además es un complemento del proyecto de la semana pasada, ya que esta carterita está realizada con las mismas telas que la riñonera, que si no lo habéis visto os recomiendo que paséis por el canal para verlo. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos dos telas que combinen, una para el interior y otra para el exterior. Necesitamos entretela y un cierre. Y con todo esto vamos a comenzar. Ya tengo las piezas cortaditas y por adelantar trabajo lo que he hecho también es ponerles entretela. La entretela, para evitar grosores en las costuras, lo que he hecho es quitarle 1 centímetro a todo el contorno. ¿Veis? Aquí igual, y en estas lo he hecho a la mitad, aparte de quitarle el contorno, simplemente a la mitad, donde pliega, ¿vale? Que las he hecho así, doblándolas sin hacer costura, precisamente eso, para evitar grosores, ya que la carterita es tan pequeña, no queremos que tenga un margen muy gordo en el contorno. Entonces, en los patrones viene todo explicado, pero para la que no tenga fotocopiadora o no pueda imprimirlos por lo que sea, voy a dar las medidas también, ¿vale? Esta pieza mide 18,5 por 11, ¿vale? 11 de aquí, 18,5 de aquí. Costura incluida. Y tendríamos que sacar pues una en el muflón, otra en la tela de algodón, bueno, como hagamos la cartera, evidentemente con las telas que nosotros combinemos. Una parte exterior, parte interior y la entretela quitándole el margen de costura. Y bueno, por supuesto las puntitas, pues simplemente cogéis algo o trazáis una formita redonda para hacer un poquito redondito aquí, ¿vale? Luego, esta pieza mide 11, todas miden 11, estas dos piezas son 2, ¿vale? 2 de la parte interior. Estas miden 10,5 por 11 y lo mismo, otra de entretela, pero quitándole el margen de costura. Y luego, estas de aquí miden exactamente igual. ¿Veis? Abiertas son iguales. Iguales. Y miden 11 por 13 centímetros. En una simplemente, ¿ves? Le hemos quitado la pieza de entretela a la mitad y le hemos quitado el margen de costura y lo hemos planchado de esta manera. Y en la otra hemos hecho lo mismo, pero le hemos hecho una formita, porque esto es para poner lo que es la tarjeta y poder coger de aquí, ¿vale? Pues con todas estas piezas ya recortaditas y preparaditas, vamos a comenzar a coser. Esta pieza es muy fácil, la vamos a coser y a volver. Y vamos a dejar la aberturita aquí. Más o menos pues 3 deditos o 4, ¿vale? Esta para la máquina y luego esta cogemos una de las piezas, la hacemos coincidir aquí, encima, si podemos hacer coincidir el cuadro mejor que mejor. Ponemos esta encima y vamos a dejar una aberturita ahí, igual que en la otra pieza, más o menos de unos 3 deditos. Cogerlo bien, muy importante hacer bien la forma redonda, para que luego no se vea raro. Lo llevamos a la máquina. Y esta, vamos a dar la vuelta, que la tenía planchada para que la vierais cómo iba a quedar. Le damos la vuelta por esta parte de aquí. Y le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y en esta ocasión le vamos a dejar la abertura, abajo no podemos dejarla y arriba, como es redondo, mejor no. Se la vamos a dejar aquí, ¿vale? Un trocito aquí. Pues vamos a coser a la máquina y volvemos. Muy bien, ahora vamos a ir dando la vuelta a las piezas. Antes de dar la vuelta hay que hacer piquetes en esta zona. Las esquinas hay que cortar. Muy bien, ahora sí, lo tenemos preparado para girar las piezas.
Bueno, ya hemos girado todas las piezas y antes de planchar lo que vamos a hacer es cerrar las aberturas. Bueno, como veis ya lo tenemos planchadito, el bolsillito, que tiene doble capacidad porque tiene aquí con un cierre y aquí también para meter tarjetas o tickets y luego aquí para meter tarjetitas. Entonces quedará así y así. Luego cuando lo tenga ya cosido marcaré muy bien esta zona para que se marque muy bien el pliegue antes de poner el cierre. Y mirad qué cosita tan pequeña y tan mona se va a quedar. ¿Vale? Ahora vamos a colocar todas las piezas bien hilvanaditas porque ya es lo último, ya un pespuntito y ya lo terminamos. Ya tenemos hilvanadita lo que es la parte de abajo, ¿veis? Y ahora vamos a hilvanar, pero antes de hilvanar vamos a hacer una puntada escondida cogiendo esta pieza al filo. Le podríamos pasar un pespunte de lado a lado, ¿vale? Lo que no quiero es que se vea por aquí. Que bueno, quizás no tiene importancia, pero bueno, yo prefiero no hacerla, ¿vale? Si vosotras preferís, pues la hacéis y ya está. Vamos a hilvanar esta parte también. Ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí con la solapa hacia arriba para no pillarla, ¿vale? O sea, lo que es a partir del bolsillito por fuera hasta aquí. Y luego bajamos el bolsillito y hacemos desde este tramo, o si queréis desde aquí, desde justo donde termina, empezáis el otro y acabáis ya haciendo el resto, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar este pespunte y volvemos. Bueno, ya lo tenemos terminado. ¿Habéis visto qué fácil que es? En 20 o 30 minutos lo tendréis listo. ¿Y es tan cookie? Ya me contaréis en comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!